A los 41 años, mi mujer me dijo una sola frase y me partió la vida en dos. Ya no me pasa nada contigo. Cuando escuchas eso a esa edad, entiendes que nadie te enseñó lo que enciende de verdad a una mujer madura. Un martes, 3 de la tarde, cocina chica, ella con el abrigo puesto y la mano en el picaporte. Yo tenía casa propia, trabajo estable, 14 años de matrimonio y cero idea de lo que estaba pasando. Tardé 11 años en entenderlo y hoy te lo voy a dar entero. No es el dinero, no es el cuerpo, no es lo que tú crees. Y cuando lo veas, no vas a poder mirar tu propia historia igual que antes. ¿Estás listo para escuchar la parte incómoda? Los primeros meses después de esa frase, hice todo lo que hace un hombre desesperado. Le compré un anillo de $340 en septiembre. La llevé a cenar 2 veces por semana. Le escribí cartas a mano. Le pregunté 100 veces qué le pasaba. Mientras más apretaba, más lejos se iba. Y aquí está la cosa. Cada gesto mío gritaba una sola palabra: necesidad. Yo creía que estaba demostrando amor. Lo que estaba demostrando era que ella tenía todo el poder y yo ninguno. Una mujer de 45 años huele eso a 10 metros. Ya crió hijos, ya sostuvo una casa, ya cargó con un hombre que no se sostenía solo. Lo último que quiere es otro proyecto emocional. Pero nadie te dice esto cuando estás en el piso. Me tomó 2 años entender qué había pasado en esa cocina. No se aburrió de mi cara, no se aburrió de mi sueldo, se aburrió de un hombre predecible que ya no la sorprendía, que ya no tenía un mundo propio, que a los 39 había dejado de tener algo que le perteneciera solo a él. Yo era un buen tipo, un tipo confiable, un tipo que decía que sí a todo, y descubrí algo brutal a los 43, en un café de la calle Mitre, hablando con un amigo que llevaba 3 divorcios. La confiabilidad no enciende a nadie, la confiabilidad tranquiliza. El deseo no nace de la tranquilidad, nace de la tensión. Y yo había eliminado toda la tensión de mi casa creyendo que eso era ser un buen marido. ¿Tú también hiciste eso sin darte cuenta? Una mujer de 40 a 55 no es una chica de 22. Y esto casi ningún hombre lo entiende. Ella ya no necesita que la impresiones. Ya vio autos, ya vio restaurantes, ya vio hombres prometiendo cosas. A los 52 yo salí con una mujer de 48, arquitecta, 2 hijos grandes, casa propia. La invité a un lugar caro la primera vez y ella me dijo, textual: no necesito que gastes, necesito que estés. Me quedé mudo. Esa frase me reordenó la cabeza entera. Lo que ella busca a esa edad no es provisión, es presencia. No es un proveedor, es un hombre que no se desarme cuando la vida se pone fea, porque ya tuvo uno que se desarmó. Y la verdad es que casi ningún hombre de 50 sabe estar presente sin llenar el silencio con ruido. Durante 9 años tomé notas, en una libreta negra que todavía tengo guardada en el cajón. Anoté cada conversación, cada error, cada vez que una mujer madura se encendió delante de mí y cada vez que se apagó. Terminé con 6 cosas, 6. No 30 técnicas, no un curso de $1000, 6 conductas concretas que un hombre proyecta o no proyecta, y que definen si ella siente algo real o solamente afecto tibio. Te las voy a dar todas, una por una, con el caso exacto donde yo las aprendí a los golpes. La primera me costó un divorcio, la cuarta me costó 2 años de terapia y una relación buena. Y la sexta es la que ningún hombre quiere escuchar porque implica dejar de hacer algo que hace todos los días. Empecemos por la que más rápido cambia todo. Pilar 1. El temple bajo fuego. Junio de 2019, yo tenía 45 años. Estaba con una mujer que en medio de una cena me dijo delante de su hermana que yo no tenía carácter. La versión vieja de mí habría explotado o se habría achicado. Esa noche hice algo distinto. La miré, dejé el tenedor sobre el plato y le dije: tranquilo, puede ser, cuéntame más. No subí la voz, no me defendí, no me caí. Ella cambió la cara en 2 segundos. Después me confesó que en ese momento sintió más atracción que en las 3 semanas anteriores juntas. Una mujer madura te prueba, no con maldad, casi sin darse cuenta. Te tira una piedra chica para ver si el piso aguanta. Si te enojas, pierdes. Si te achicas, pierdes. Si te quedas entero, ganas. Pero ella no lo piensa nunca, lo siente directo en el cuerpo. El temple no es aguantar callado como un mártir. Eso es otra cosa y también apaga. Temple es responder desde un lugar donde no te juegas la vida entera en esa frase. Yo lo entrené con un ejercicio ridículo y funcionó. Cada vez que alguien me tiraba algo filoso, contaba 3 segundos antes de contestar.
3. Nada más que eso. En 6 meses cambió mi cara, mi voz y hasta cómo me paraba en una habitación. Un hombre que no reacciona al primer golpe transmite algo que el dinero no compra, que su centro está adentro y no afuera. Y la verdad es que la mayoría de nosotros tenemos el centro colgado de la aprobación de ella. Por eso saltamos, por eso explicamos, por eso perseguimos y después no entendemos nada. ¿Cuántas veces contestaste rápido solo para que ella no se enojara contigo? Y déjame darte el otro lado del temple, porque hay una prueba peor que la frase filosa. Es cuando ella te nombra a otro hombre. Me pasó a los 46, en un asado, cuando la mujer con la que salía dijo delante de todos que su jefe era un tipo brillante. Sentí el calor subirme por el cuello. La versión vieja de mí habría hecho un chiste ácido o se habría quedado muda el resto de la noche. Esa vez respiré, sonreí y le pregunté qué era exactamente lo que le parecía brillante, sin ironía, con curiosidad real. Ella se quedó descolocada 30 segundos y después me tocó el brazo. No fue magia, fue que no me moví de mi lugar. Un hombre que no se siente amenazado por otro hombre transmite algo que ninguna frase ensayada puede fingir, que no hay competencia porque no hay comparación posible. Pero hay algo que descubrí a los 47 y que casi me hace tirar la libreta a la basura, porque el temple solo no alcanza. Conocí hombres tranquilos, sólidos, imperturbables, que igual dormían solos todas las noches, hombres a los que su mujer respetaba y no deseaba, y ahí entendí que existe una diferencia enorme entre un hombre estable y un hombre magnético, y que esa diferencia se juega en una sola cosa que te voy a explicar en 2 minutos. Cuando la escuches vas a entender por qué tu relación se volvió tibia sin que hubiera nunca una pelea grande. No hubo traición, no hubo grito, no hubo portazo, solo se apagó despacio. Y eso tiene un nombre exacto. Aguanta 2 minutos, porque esto es lo que nadie te dijo jamás. Pilar 2. Dirección propia. Un hombre sin rumbo no enciende a nadie, por más tranquilo que sea. Te lo digo con un dato de mi vida. Cuando me separé, a los 41, no tenía un solo proyecto que fuera mío. Todo era nosotros, la casa, los viajes, los amigos, hasta la música que escuchaba. A los 44 empecé a levantarme a las 5:30 de la mañana para trabajar en algo propio antes de que el mundo se despertara. 2 horas, todos los días. No lo hice para conquistar a nadie, lo hice porque me estaba muriendo por dentro. 1 año después, una mujer me dijo algo que no me olvidé nunca. Me gusta que tengas algo que no soy yo. Ahí está el punto. Una mujer madura no quiere ser el centro de tu universo, quiere ver que tienes un universo propio. Hay una parte de la dirección que nadie te cuenta y es la más incómoda, aprender a decir que no. Yo dije que sí durante 20 años seguidos, sí a cenas que no quería, sí a viajes que no podía pagar, sí a discusiones a las 11 de la noche cuando me tenía que levantar a las 5 de la mañana. Y cada sí falso me fue borrando de a poco. A los 48 dije mi primer no de verdad. Fue un domingo, ella quería que fuéramos a un cumpleaños y yo estaba destruido. Le dije, hoy no voy, necesito dormir. Se enojó 4 horas. A la noche me buscó ella. No porque la haya castigado, sino porque por primera vez estaba hablando con un hombre que tenía un límite propio. Un hombre sin límites no es generoso, es transparente. Y a lo transparente nadie lo desea. Y aquí viene la parte incómoda, la que va a generar pelea en los comentarios. A nuestra generación, el sistema nos vendió una sola versión de hombre. Proveer, callar, aguantar y no molestar. Nos dijeron que si cumplías tenías premio. Después nos cambiaron las reglas a mitad del partido, y muchos quedamos como culpables de un guión que ni siquiera escribimos nosotros. Hay 2 versiones de esa historia, y ninguna de las 2 te devuelve los años perdidos. Yo no vengo a decirte quién es la víctima y quién es el culpable. Vengo a decirte que quedarte quejándote del sistema es la manera más rápida de seguir apagado a los 55. Tú no puedes cambiar cómo te criaron. Puedes cambiar qué haces mañana a las 6 de la mañana. Y eso, créeme, ella lo nota mucho antes que tú. Pilar 3. Intención declarada sin pedir permiso. Este me costó carísimo. Durante años yo era el amigo perfecto. Escuchaba, acompañaba, ayudaba con la mudanza y esperaba el momento adecuado. Pero el momento adecuado no existe, nunca existió. A los 46, en un cumpleaños en un patio con luces amarillas colgadas, una mujer de 44 me dijo de frente, «Llevas 4 meses dando vueltas, ¿te gusto o no?» Me quemó la cara de vergüenza, tenía toda la razón.
Una mujer madura no necesita que la seduzcan con trucos, necesita que un hombre se banque decir lo que quiere y sostener la mirada 3 segundos más de lo cómodo, sin disculparse, sin preguntar si molesta. La ambigüedad no es respeto, es cobardía disfrazada de educación, y ella lo sabe. Lo que enciende no es la palabra bonita, es el riesgo que tomaste al decirla. Ojo, que decir lo que quieres no es hablar sucio ni ser un patán. Eso apaga igual o peor. La diferencia está en una sola palabra, dirección. Me gustas y quiero verte el jueves, eso es dirección. Cuando puedas, si quieres, avísame, eso es niebla. Yo mandé mensajes de niebla durante 20 años seguidos. Cambié una sola cosa a los 47. Dejé de proponer opciones y empecé a proponer planes. Día, hora y lugar. Si ella no podía, lo arreglábamos, pero la propuesta salía de mí. En 3 meses la calidad de mis conversaciones cambió por completo. Nada de esto es magia. Es que una mujer que ya crió hijos y sostuvo una casa está agotada de decidir todo. Que un hombre decida algo con calma para ella es descanso. Y el descanso, aunque no lo creas, es una puerta directa al deseo. Pilar 4. Y este es el que casi ningún hombre sabe dar. Sostener su intensidad sin huir y sin querer arreglarla. Una mujer de 50 trae historia encima. Trae un divorcio, o una traición, o un padre que se murió, o hijos que se fueron de la casa. Y cuando eso sale, sale fuerte. La primera vez que me pasó yo tenía 48. Una mujer llorando en el auto, 11 de la noche, estacionados frente a su edificio. Mi primer impulso fue darle soluciones. 5 consejos en 2 minutos. Ella paró de llorar, me miró seca y me dijo, no te pedí que lo arregles. Ahí aprendí lo que ningún libro me había enseñado nunca. La verdad es que la mayoría de nosotros huimos del llanto porque nos hace sentir inútiles. Y ella no interpreta que eres inútil, interpreta que no soportas su verdad. ¿Y qué se hace entonces? Nada, literal, nada. Te quedas ahí, mano en la espalda, boca cerrada, respiración lenta. 10 minutos. Yo lo probé la vez siguiente y fue lo más difícil que hice en años, porque el silencio te hace hervir por dentro y quieres llenarlo con lo que sea. Al final, ella se secó la cara y me dijo 4 palabras. Gracias por no irte. Esa noche pasó algo entre nosotros que no había pasado en 3 meses de cenas caras. Un hombre que puede sostener la tormenta de una mujer sin desarmarse y sin escaparse se vuelve un lugar seguro. Y un lugar seguro en una mujer madura no mata el deseo, lo enciende. Porque recién ahí se puede soltar sin miedo. ¿Tú puedes quedarte quieto 10 minutos cuando ella se rompe delante tuyo? Antes de seguir con los 2 pilares que faltan, y te aviso que el sexto es el que menos te va a gustar, hazme un favor de 30 segundos. Si algo de lo que dije te pegó, si te viste en esa cocina, en ese auto o en ese mensaje de niebla, dale like ahora mismo. No es para mí, es para que este video le llegue a otro tipo de 50 que está durmiendo solo sin entender por qué. Y déjame en los comentarios cuál de los 4 pilares te faltó a ti. Los leo todos, te lo prometo. Si todavía no te suscribiste, suscríbete y toca la campanita, porque aquí no hay teoría de libro. Hay la verdad de lo que aprendí a los golpes. Ahora sí, pilar 5 y presta atención porque este cambia el juego rápido. Pilar 5, la ausencia bien usada. Y no hablo de jueguitos de no contestar mensajes para hacerte el interesante. Eso es infantil y ella lo detecta en un día. Hablo de tener una vida tan tuya que tu ausencia sea real. A los 49 empecé a tener 2 noches por semana que eran mías, sagradas, martes y jueves, gimnasio a las 7, después 2 horas con un proyecto propio. No cancelaba por nadie. Al principio pensé que iba a generar conflicto. Pasó exactamente lo contrario. Ella empezó a preguntarme qué hacía en esas horas. La distancia no es castigo. La distancia es lo que le da espacio al deseo para crecer. Cuando estás disponible las 24 horas del día, no hay nada que extrañar, y sin extrañar no hay deseo. Es física simple, no es psicología complicada. Pero, y este pero es enorme, la ausencia solo funciona si tu presencia vale la pena. De nada sirve desaparecer 2 días si cuando estás con el teléfono en la mano. Ese fue mi error durante todo el año 2021. Presente de cuerpo, ausente de cabeza. Ella me lo dijo así, exacto. Estás aquí, pero no estás. Hice una regla y la sostengo desde entonces. Teléfono boca abajo en modo avión arriba de la mesa. 2 horas, sin excepción. La primera semana me temblaba la mano. La segunda dejó de temblarme. Un hombre que te mira a los ojos sin revisar la pantalla hoy es casi una especie en extinción.
Y eso, que no cuesta un peso, vale más que cualquier cena de $300. Nadie te dice que la atención total es el lujo más caro que le puedes dar a una mujer madura. Y hay un detalle físico que casi nadie trabaja y que cambia por completo cómo te escuchan: la velocidad de tu voz. Yo hablaba rápido, muy rápido, como si tuviera miedo de que me interrumpieran o de aburrir a la otra persona. Me lo hizo notar un tipo en un curso a los 47 y me dolió. Hablas como pidiendo disculpas por existir. Empecé a bajar el ritmo a propósito, frases más cortas, pausas donde antes metía relleno. Al principio me sentía ridículo, como si estuviera actuando en una obra de teatro, pero a los 3 meses una mujer me dijo que cuando yo hablaba le daban ganas de quedarse callada y escuchar. Un hombre que no tiene apuro proyecta que no depende de la respuesta del otro, y esa es la diferencia enorme entre llenar el aire y ocupar el espacio. Pilar 6. El que nadie quiere escuchar. Tu cuerpo habla antes que tu boca, y a los 50 habla más fuerte todavía. No te estoy diciendo que tengas abdominales marcados, te estoy diciendo otra cosa. A los 44 yo pesaba 96 kilos, dormía mal y me sentaba encorvado como si estuviera pidiendo perdón por ocupar lugar en el mundo. Empecé a caminar 40 minutos por día. No pisé un gimnasio en 8 meses, solo caminé. Bajé 11 kilos en un año. Pero lo importante no fue el peso. Lo importante fue que empecé a moverme como un hombre que se respeta a sí mismo. La disciplina no se ve en el espejo, se ve en cómo entras a un lugar, y ella lo lee en 3 segundos, antes de que digas una sola palabra. La verdad es que ningún discurso tapa una postura de derrota. Y hay una parte del cuerpo de la que casi nadie habla: el contacto. Un hombre que toca con intención clara y con calma, no con manos nerviosas de adolescente. La mano en la baja espalda cuando entran a un lugar. La mano que se queda un segundo más de lo necesario, sin pedir permiso con la mirada, pero leyendo si ella se acerca o se aleja. Yo era pésimo en esto, tocaba y me retiraba enseguida, como si me hubiera quemado la piel. Eso transmite duda, y la duda apaga todo. A los 50 lo entrené con algo simple: cuando toques, no retires primero. Deja que el movimiento termine. Es un detalle chiquito que cambia por completo lo que ella siente en el cuerpo. Y en una mujer de 45, el cuerpo decide siempre antes que la cabeza. Y ahora la parte que casi nadie se anima a decir en voz alta. La tensión a los 50 no se construye en la cama, se construye durante todo el día. Una mujer madura no se enciende con un manotazo a las 11 de la noche después de 12 horas sin mirarse a la cara. Se enciende con lo que pasó a las 3 de la tarde, una mano que la tocó al pasar y siguió de largo. Una mirada de 2 segundos de más mientras ella hablaba con otra persona. Un mensaje corto en el medio de la tarde que no pedía absolutamente nada. Yo aprendí esto tarde, a los 51, cuando una mujer me dijo que lo que más la había aprendido de mí fue algo que hice un martes al mediodía sin darme cuenta. La tensión se cocina lento. El que la quiere rápido nunca la consigue. Ahora déjame darte la otra cara. Las 4 cosas que apagan a una mujer madura más rápido que nada. Y las 4 las hice yo. 1. Explicarte de más. Cuando te justificas 2 veces seguidas, ya perdiste. 2. Pedir permiso para todo, hasta para opinar. 3. Hablar mal de tu ex. Lo hice en una primera cita a los 46 y no hubo segunda cita. 4. Quejarte. Del dinero, del trabajo, de los años, del país. Un hombre quejándose es un hombre que se rindió, y ella lo escucha así aunque tengas toda la razón. Y ojo, tener razón no sirve de nada aquí. Puedes tener toda la razón del mundo y estar durmiendo solo. Eso me lo dijo mi hermano en 2018 y me molestó tanto que no le hablé por 2 semanas. Tenía razón él. Y hay una quinta que apaga y que casi nadie menciona: competir con su pasado. Una mujer de 50 tuvo una vida entera antes de conocerte. Tuvo un marido, tuvo hijos, tuvo alguien que la marcó para siempre. Yo cometí el error a los 49 de preguntarle a una mujer, en la tercera cita, cómo era su ex en la intimidad. Se lo pregunté disfrazado de curiosidad y era pura inseguridad mía. Vi el momento exacto en que algo se cerró en su cara y nunca lo recuperé del todo. La verdad es que un hombre que necesita medirse con el pasado de ella está confesando que no confía en su propio presente, y ella lo escucha así, aunque se lo digas con tono de broma. Su historia no es tu enemigo, tu inseguridad sí lo es. Y aquí va a saltar alguien en los comentarios a decir que esto es machismo. Vamos a ponerlo sobre la mesa. Hay una versión que dice que el hombre siempre es el culpable,
Y hay otra que dice que la mujer siempre es la víctima. Yo viví las dos versiones y te digo algo, ninguna de las dos me sirvió para nada. En un divorcio no hay un culpable y una víctima. Hay dos personas que dejaron de ser lo que prometieron ser. Yo dejé de ser un hombre con proyecto. Ella dejó de ser una mujer con curiosidad. Los dos aportamos a eso. El sistema te va a ofrecer un bando para que te sientas acompañado en la queja. Yo te ofrezco otra cosa, menos cómoda, hacerte cargo de tu mitad. Es la única mitad que puedes cambiar. ¿De qué lado estás tú? Hay algo del tiempo que aprendí recién a los 51. Una mujer de 45 a 55 tiene menos tiempo y mucha más claridad. Ya sabe perfectamente lo que no quiere. Eso la hace más difícil de encender, pero también más honesta que una chica de 20. No te va a dar 10 oportunidades, te va a dar 2. Yo perdí una en marzo de 2022, con una mujer que valía muchísimo, porque tardé 3 semanas en decirle que quería algo serio. 3 semanas. Cuando finalmente hablé, ya estaba viendo a otro tipo. Me dijo, esperé, pero tú no te decidías. Nunca me lo olvidé. La indecisión a los 50 no es prudencia, es la manera elegante de perder. Y la verdad es que casi ningún hombre de nuestra edad se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. ¿Y cómo se encarna todo esto sin volverse un personaje? Porque eso es lo que hace la mayoría, actúa. Y ella detecta la actuación en una sola cita. Te doy lo que yo hice, en orden, y funcionó. Semana 1. Elige una sola cosa que sea tuya y ponla en la agenda 3 veces. Puede ser caminar, un oficio, un instrumento, lo que sea. No lo negocies con nadie. Semana 2. Cada vez que quieras justificarte, cuenta 3 segundos y di una sola frase corta. Semana 3. Propone un plan concreto con día y hora, sin preguntar si le parece bien. Semana 4, cuando ella hable de algo doloroso, quédate 10 minutos sin dar un solo consejo. 4 semanas, nada más que eso. Yo tardé años porque no tenía a nadie que me lo dijera así de simple. Pero te aviso algo, porque si no te lo digo, te estoy mintiendo. Esto no funciona como técnica. Si haces las 4 semanas pensando en el efecto que va a tener en ella, se va a notar en la primera conversación. Una mujer madura huele el cálculo a distancia. Lo que funciona es cuando lo haces porque ya no aguantas más ser el hombre que eras. Ese fue mi punto de quiebre, y no lo hice para recuperar a nadie. Lo hice un domingo de octubre a las 7 de la mañana, sentado en el borde de la cama, cuando me di cuenta de que no me gustaba nada el tipo que veía en el espejo del baño. Y esa es la única motivación que aguanta cuando no hay resultados rápidos. ¿Tú estás haciendo esto por ella o por ti? Y déjame decirte lo que pasó después, porque no te quiero vender un final de película. No volví con mi ex mujer. Nunca volvimos y hoy está bien así. Pero a los 52 tuve la relación más honesta de mi vida, con una mujer de 48 que me eligió sabiendo todo lo que yo había roto antes. Y lo que más me sorprendió no fue el deseo, fue el respeto. Un tipo de respeto que no había sentido nunca, ni en 14 años de matrimonio. Porque cuando un hombre deja de necesitar, empieza a elegir, y cuando eliges en lugar de mendigar, cambia todo lo que traes a la mesa. Nadie me había explicado que eso también era parte del deseo. Es más, hoy te diría que es la base de todo lo demás. Hay una frase que me repito desde 2023 y te la regalo. El hombre que puede irse es el único que puede quedarse de verdad. Suena duro, es exactamente al revés de lo que nos enseñaron. El sistema nos enseñó a aguantar, a no soltar, a sostener aunque duela y aunque ya no quede nada. Yo aguanté 11 años una relación que estaba muerta desde el 6º. ¿Sabes qué logré con eso? Que se apagara del todo y que se apagaran los dos. Cuando un hombre no puede irse, no está eligiendo quedarse, está atrapado, y ella lo siente en el cuerpo aunque nunca lo diga en voz alta. Tu libertad es lo que le da valor a tu presencia. Sin esa libertad, tu presencia es una obligación. Y nadie desea una obligación. Eso me tomó una década entenderlo. Vamos a bajarlo a tierra, porque no quiero que te quedes solo con frases lindas. Mañana, cuando te levantes, 3 cosas concretas. 1. Párate derecho cuando entres a cualquier lugar. Hombros atrás, mentón paralelo al piso. Suena tonto y no lo es. 2. La próxima vez que alguien te tire una frase filosa, cuenta 3 segundos antes de responder. 3. Elige un día de esta semana que sea tuyo y no lo canceles por nadie. Nada más que eso. En 30 días vas a caminar distinto y tu voz va a soñar distinta.
Y la verdad es que esto no es para conquistar a nadie, es para que a los 55 no seas un hombre sentado esperando que alguien venga a devolverte las ganas de vivir. Las ganas te las devuelves tú. Te voy a decir la parte que me cuesta. Yo perdí 14 años de matrimonio y 2 relaciones buenas por no saber nada de esto. Nadie me lo enseñó y yo tampoco lo busqué hasta que me dolió lo suficiente como para no poder dormir. Si tú estás en esa cocina ahora mismo con esa frase dando vueltas en la cabeza, quiero que sepas una cosa. A los 40, a los 50 o a los 60 todavía estás a tiempo. No de recuperar a alguien, de recuperarte a ti. Y desde ahí lo otro viene solo, sin que lo persigas. Lo vi en mí y lo vi en otros 5 hombres a los que les conté esto mismo en una mesa de bar. Pero tiene que empezar mañana, no el lunes que viene, no en enero, mañana. Antes de cerrar, una última cosa que me pregunta todo el mundo. ¿Esto sirve si llevo 20 años casado? Sirve más todavía. Los 6 pilares no son para conquistar a una desconocida, son para dejar de ser invisible dentro de tu propia casa. Un hombre de 55 que empieza a tener temple, dirección y un día que es suyo, cambia el aire de una casa entera en 2 meses. Lo vi con un amigo, casado hace 26 años, que empezó a caminar todos los días y a decir que no cuando quería decir que no. Su mujer le preguntó 3 veces en un mes qué le estaba pasando. Eso no es casualidad, eso es física. ¿Y tú cuánto tiempo llevas siendo invisible en tu propia casa? Si llegaste hasta aquí, es porque algo de todo esto te tocó de verdad. Hazme un favor, deja en los comentarios cuál de los 6 pilares vas a empezar mañana, escribiendo la palabra mañana adelante. Los voy a leer todos, uno por uno. Si el video te sirvió, dale like, suscríbete al canal y toca la campanita para que no te pierdas el próximo, donde te voy a contar los 3 errores que cometí después de los 50 y que casi me cuestan la relación que tengo hoy. Nunca es tarde para dejar de ser el hombre que fuiste. Nos vemos en el siguiente. Cuídate y no te achiques.